Pues la segunda comunicación va a estar a cargo de Alejandro Isidro. Alejandro es investigador con contrato predoctoral de la UPV-HU desde 2022. Realiza su tesis sobre la literatura del exilio bajo la dirección de Carme Descansa y Mario Salvach dentro del programa Literatura Comparada y Estudios Literarios. Es titulado del máster homónimo y del máster en formación de profesorado por la UNED, así como graduado en traducción e interpretación por la Universidad de Salamanca. Forma parte del grupo de investigación Ideolit, la literatura como documento histórico, y ha presentado comunicaciones en 2 de los últimos congresos organizados en la Facultad de Letras. El primer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Literatura y el 6º Congreso de Literatura Alemana y Europea. La hipótesis de su investigación plantea que la literatura del exilio presenta una serie de temas y esquemas emocionales clave que es posible analizar de forma sistematizada mediante una metodología mixta que bebe tanto de la teoría posmarxista y neohistoricista como de la teoría de la recepción y la psiconarratología. El corpus lo forman relatos de Luisa Carnés, Ana Segers y Alfredo Molano. Un momento. Todos los que habéis organizado el simposio y por permitirme presentar aquí una breve comunicación. Yo voy a hablar sobre varios relatos del exilio de Luisa Carnés, que es una autora que quizá algunos conozcáis. Luisa Carnés fue una autora prolífica y polifacética. Bueno, voy a pasar con esto. Sí, esto es un poco la organización de la charla, ¿no? Primero unos apuntes biográficos y luego ya iremos desgranando varios de sus cuentos. Luisa Carnés fue una autora prolífica y polifacética, que es un poco una rara avis en las escritoras de la Segunda República y de la Guerra Civil y del exilio, de clase obrera frente a otras como María Teresa León o otras autoras, ¿no? que sí que eran de familia burguesa. Luisa Carnés venía de la clase obrera, sin posibilidad de cursar una formación reglada, y trabajó pues, como dependienta, mecanógrafa, modista, etc. Hasta que pues, entró al campo del periodismo y a través del periodismo llegó a las esferas literarias. Todas estas experiencias y su labor investigadora a través del periodismo la llevaron a escribir una ficción con una fuerte base testimonial y de compromiso social, ¿no? La investigación sobre Carnés ha destacado su construcción de una figura femenina, obrera, solidaria y emancipada, que, como decíamos, le otorga un lugar diferenciado dentro de la literatura de la Segunda República. Temática y emocionalmente, la narrativa de la autora madrileña aborda la desigualdad social, la explotación de la clase obrera y la opresión hacia la mujer, pero en particular la mujer de extracción popular. Su tratamiento, de todos modos, no es unívoco o superficial, pese a su compromiso comunista, ¿no? A menudo aflora la ambigüedad moral en sus textos a través de representaciones de emociones y de sentimientos que de alguna manera desafían los modelos cognitivos que pueda tener el lector o la lectora, sobre todo de su tiempo, pero incluso de hoy en día en algunos casos. Estas representaciones sirven fundamentalmente como cuestionamiento de las convenciones del género femenino e incluso de la maternidad, y que es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Los cuentos que hemos seleccionado para este análisis están reunidos en Donde brotó el laurel, que es el segundo tomo de sus cuentos completos, y coincidimos con Hayam Abdou en que probablemente la obra de cuentística de Carnés constituye el núcleo fundamental de su producción. Creo que son más de 40 relatos, los 2 volúmenes suman 800, 900 páginas, hay relatos de todo tipo, tanto temática como estilísticamente. Y en esta comunicación nos centraremos en 6 cuentos de su exilio mexicano y ¿por qué los hemos elegido? Pues tanto por convergencias temáticas como formales. Por un lado, coinciden en buena medida en el tipo de focalización y en el uso de una voz narradora en tercera persona, heterodiegética, recursos que le permiten una enunciación colectiva, que es muy original, y por otro coinciden en que tratan todos ellos el tema del género. Los textos abordan el sufrimiento de la mujer ante la guerra, su papel en la historia, su rol de sumisión en el matrimonio, y plantean también una reflexión sobre atributos que tradicionalmente se han asociado a la figura femenina y materna. El primero de los relatos es Momento de la madre sembradora, que es un texto a medio camino, digamos, entre el cuento y el ensayo. En un inicio encontramos una voz narrativa en tercera persona que abre el espacio para la reflexión política. Tenemos a una madre y un niño, que pueden ser un niño y una madre cualquiera, en una ciudad cualquiera, refugiados de las bombas de la guerra civil en una alcoba
en una casa cualquiera, ¿no? Y por metonimia, como vemos en esta cita, nos ofrece, digamos, al pueblo español aterrado y derrotado. Había que cerrar la ventana para que el niño no despertara asustado. Había que cerrar las ventanas, todas las ventanas, para que el niño pudiera seguir siendo siquiera unas horas. Después, la escena narrativa da paso a un pasaje más descriptivo, más ensayístico, en el que además aparece la primera persona del plural y que explica un poco la tragedia de España, ¿no? Está escrito ya desde el exilio. En la segunda mitad del texto, tras exponer cómo la guerra, la destrucción y la opresión después de la guerra española no han dejado de marcar también el devenir del resto de la historia internacional, la autora introduce de alguna manera la reivindicación de la mujer y de la madre como llave de la paz, que esto es algo que se repite bastante a menudo durante algunos años. Es decir, la madre como un agente fundamental de la historia y que por su sufrimiento en los momentos de guerra no tiene de alguna manera la llave para la paz. Una madre que se convirtió en gigante sobre unos rieles por los que había de pasar un tren de soldados. No importa dónde fuera, el hecho ha quedado escrito en la historia, porque la historia se hace así, con hechos no siempre grandes. Y toca a las madres escribir las historias, esos brazos largos, largos de las madres que no se cansan de abrazar. El siguiente cuento, que lleva el título de Aquelarre, tiene también una voz enunciadora colectiva y bueno, lleva el sobrenombre de Crónica de nuestro tiempo, con lo que está jugando con el género literario ya desde el mismo título. También en esta ocasión nos encontramos con una focalización externa, ¿no? Con la típica focalización cinematográfica que popularizó la ficción norteamericana. Y bueno, el personaje en sí no es y esto sucede en más cuentos, como veremos, es el colectivo de mujeres. O sea, muchas veces Carnes utiliza a todo un colectivo como personaje, ¿no? Son jóvenes, cientos y miles de mujeres que progresivamente, como vemos en esta cita, aparecen y convergen ante un edificio como movidas por un impulso. ¿De dónde habían salido? Algunas se sentaban en el suelo y otras las imitaban. Una manifestación, una huelga. Según avanzó el día, aumentó el número de muchachas. Primero fueron centenares, después miles. Se deja sentir un poco la ironía, ¿no? Una manifestación, una huelga, y esa ironía es tal porque realmente después lo que nos encontramos es que las mujeres acuden a ver la última película de Elvis Presley, ¿no? Es un cuento, creo que está situado en torno a los años 50. Y es curioso porque cuando se abren las puertas, las mujeres de alguna manera, las jóvenes dan rienda suelta a su violencia, ¿no? Cuando el letrero de no hay boletos fue colocado en la taquilla, las muchachas que aguardaban se lanzaron sobre la pequeña ventana y la destrozaron. Los golpes las enardecían más y lograron romper la valla que oponían a los hombres. Momentos más tarde saltaban en pedazos los vidrios de las puertas del vestíbulo, aumentando los alaridos de las congregadas en aquella especie de moderno aquelarre. Es curioso porque si en el texto anterior teníamos esa imagen de la mujer como garante de paz, ¿no? Como la mujer como algo pacífico, aquí tenemos una actitud violenta y alocada que en absoluto es censurada por la voz autorial, en una especie de reivindicación de un modelo femenino que puede ser disruptivo, revolucionario y arrollador. Donde sí hay un cierto cuestionamiento es en el objeto de esa acción violenta, ¿no? Porque la última página contrapone la actitud de las jóvenes con el dolor ocasionado por la bomba atómica en Hiroshima, con las marchas por la paz en Inglaterra o con la situación de los presos políticos en España, ¿no? Cuestionando un poco el dejarse llevar, por ejemplo, en este caso por Elvis Presley, hoy podríamos decir, qué sé yo, Shakira, no lo sé, bueno, lo que fuera, en lugar de centrarse en los grandes problemas que afectaban a la humanidad en ese momento. El siguiente cuento ya cambiamos un poco de tema porque nos centramos en el franquismo español y la represión. Nos encontramos nuevamente con una enunciación colectiva y una focalización interna en un grupo de mujeres que se nos van presentando a través de una estructura reiterativa. Hay una serie de reclusas en un penal y sospechan que hay una chivata, ¿no? Que está colaborando con las celadoras. Y dicen, no podía ser la madre del niño recién nacido, no podía ser la madre recién llegada, no podía ser aquella madre nueva, no podía ser tampoco la maestra, etc. De nuevo, Carnes opta por esta composición coral y la intención se ve reforzada también porque la focalización que a priori parece omnisciente realmente está muy centrada en las mujeres y solo se nos transmite sus pensamientos y sus sentimientos, ¿no? No había descanso, no se sabía quién era, pero se la sentía en todas partes, como algo impalpable, pegajoso y frío. Era algo contra lo que era difícil luchar, porque ¿cómo se defiende la gente de una sombra? Y eso era la chivata, una sombra. En el plano discursivo, este cuento destaca por el discurso directo y porque los diálogos tienen múltiples actores que no podemos identificar, ¿no? Tenemos un ejemplo aquí en la pantalla
se suceden las intervenciones de las distintas reclusas, no sabemos quién de ellas está hablando, lo importante es el conjunto, no es importante una de ellas, sino el conjunto de las reclusas. Llegado el ecuador del relato, los diálogos revelan que la chivata es una a la que apodaban la liviana y bueno, llega entonces el desenlace del cuento, ¿no? Tapando a la liviana con una manta en un momento en que las celadoras están, digamos, no están prestando atención, la tapan con una manta y gritando y cantando su locura, las reclusas se abaten sobre la chivata. La escena viene marcada por una anáfora que incrementa el efecto caótico de la paliza. Golpeaban sobre la manta con risa y alaridos. La madre joven entregó a su hijo a la vieja de los zuecos y golpeó también con fuerza. Todas golpeaban ciegamente encima de la manta, con los pies y las manos. Golpeaban por ellas y por las demás reclusas del penal. Golpeaban por sus hombres presos, presos o muertos. Como vemos, de nuevo la focalización está en el colectivo y es curioso porque el relato realmente no culmina con la muerte de la chivata, ¿no? La chivata es curada de sus heridas en la enfermería y mientras tanto las reclusas entonan una canción de guerra republicana, de manera que el cuento plantea al final si la solidaridad y el compromiso político, en este caso el de las reclusas políticas, puede justificar la violencia y plantea un modelo de mujer que puede ser violento y que de alguna manera desafía los cánones, ¿no? Porque con esa actitud iracunda, esa actitud decidida. Además, también, de alguna manera, desafía esa idea de pasotismo y de falta de resistencia. En La cuñada joven, el tema fundamental es la fatalidad del matrimonio. El cuento comienza con una frase que es: la llegada de la cuñada fue como un insulto a la soltería sin remedio de Licha y de Lucha. Está ambientado en México, donde se exilió Luisa Carnés, y como buena parte de su obra, el relato avanza mediante oposición de caracteres, que le permite, de alguna manera, desengranar las contradicciones ideológicas de su tiempo. Por un lado están Licha y Lucha, dos hermanas solteras, pudorosas y castas, que siempre están afanadas en las tareas del hogar, y por otro, Blanca, que es su cuñada, la mujer que se ha casado con el hermano de Lucha y Licha, que es una joven risueña, alegre, despreocupada. Y bueno, vemos que el contraste se ve también en las descripciones físicas, ¿no? Mientras que Blanca posee una piel lisa y unos ojos azules que parecían reflejar la salada humedad de lejanos paraísos marítimos, con ojos de cielo y cabellera rubia, es un ser tan escandalosamente vivo, tan lleno de involuntario vigor, tan risueño y radiante, pues Lucha y Licha son dos momias pardas, afligidas muñecas, trémulas sombras del pasado que viven en una vieja casa de podridas vigas. En Blanca todo es libertad, despreocupación, alegría, deseo y disfrute, placeres todos ellos que desafían la feminidad imperante por la religión católica ligada al matrimonio y a la maternidad, en la España en la que Luisa Carnés no está, pero también en buena parte de México o en los Estados Unidos, ¿no? En esos años 50 en los que surge esta idea del ángel del hogar, ¿no? De la mujer como ángel del hogar. La voz narrativa es heterodiegética en todo momento y la focalización es interna, va saltando entre las hermanas y Blanca. En el tercer capítulo, la focalización por un momento se sitúa en Blanca, que vierte una crítica al matrimonio con sus propias palabras y ese matrimonio como espacio de opresión, de hastío y de abandono del placer. Dice: no podré desasirme de mi propia envoltura, de cuanto soy y represento, y que a mi esposo enamora, para sumirme en tinieblas que acabarían por matar cuanto Manuel amó y ama en mí. Es decir, Blanca teme convertirse en una esposa más que se va marchitando con los años y que simplemente se dedica a las tareas del hogar y que pierde, ¿no? su juventud y toda su belleza, ¿no? La concepción del matrimonio como consagración de la subordinación femenina es un tema que es recurrente en la obra de Carnés. Señala Arbusti en un monográfico que se ha editado recientemente sobre la autora lo siguiente, y con esto cito: la tradicional adscripción a la esfera doméstica legitima, romantiza y sacraliza la invisibilidad y la propia negación de la corporeidad de la mujer, estableciendo una trayectoria obligatoria que desemboca en la anulación de su individualidad y en la explotación. Y es justo esta subordinación la que persiguen Licha y Lucha cuando le dicen a Blanca: no seas tan empalagosa, a los hombres hay que dejarlos en libertad. O una mujer honesta se envilece ante su propio esposo con ciertas cosas.
A mediados del relato, el matrimonio disfruta de una feliz noche en la que Blanca se viste de gala con un viejo traje de encaje de la madre de las hermanas. Y claro, esto ya es intolerable. Entonces hay un resorte y se desencadena la acción definitiva del relato, la decisión de Licha y Lucha de, y cito, producir la atmósfera en la que la espléndida aventura de Blanca y Manuel había de extinguirse. De alguna manera, las hermanas consiguen que Blanca asuma hasta cierto punto el recato y la decencia que ellas buscan y se resigne. Cito, es fatal, siempre sucede igual en el matrimonio. Un atisbo de luz brilla sobre el matrimonio cuando ella, embarazada, Blanca, pues pasa a tener una posición de superioridad sobre las hermanas y vuelve un poco, ¿no?, la felicidad entre los dos amantes. Pero en este cuento, y como pasa prácticamente en todo el mundo literario de Luisa Carnés, la fatalidad del matrimonio es absoluta. El alumbramiento fue desgraciado y murió Blanca. Murió Blanca y murió su hijo. Observa Irene Arbusti que en otras obras de la autora, como Natacha o el drama Cumpleaños, el pensamiento suicida se presenta como la única ventana abierta a la mujer para abandonar definitivamente la sumisión del cuerpo. Ni el deseo, cierro cita, ni el deseo, ni los placeres sexuales, ni las labores domésticas, por supuesto, ni tan siquiera la maternidad dan sentido a la vida matrimonial. De alguna manera el cuento plantea al final que solo la muerte hace libre y fuerte a la mujer esposa. Y tenemos esta cita. Y como esos ingenios cuya gloria empieza en el sepulcro, Blanca logró después de la muerte su esplendor definitivo, porque a los pocos días de haber salido de la vieja morada, con los fríos despojos de la cuñada y su hijo, sintieron ellas aquí es Licha y Lucha, las hermanas, sintieron ellas en torno una honda desolación. Es decir, con su muerte de alguna manera consiguió que las hermanas se sintieran desgraciadas por haber ocasionado de alguna manera la muerte de la cuñada. El siguiente cuento, Sin brújula, de nuevo trata la represión franquista, en concreto, en este caso se tematiza la huida hacia el exilio. Tenemos un carguero que zarpa de Santander con destino a algún puerto francés, conducido por un viejo marino y llevando a bordo decenas de mujeres y niños refugiados. El relato nos presenta tres personajes principales: el viejo marino, que es leal a la República, pero navega el barco sin brújula, y esto las mujeres y los niños que llevan a bordo no lo saben. Benitín, un niño de 8 años a quien su padre subía al barco y que viaja solo, sin la protección de una madre. Y el conjunto de las madres fugitivas con sus hijos hambrientos. Nuevamente, al igual que sucedía en La Chivata, el protagonista es colectivo y las formulaciones poéticas refuerzan esa idea. Eran pobres mujeres que parecían como las sardinas en una cuba o un rebaño descolorido, un montón de trapos sucios que formaban un solo tronco con sus hijos. La descripción del grupo del colectivo carece de dinamismo, apunta al abatimiento y la resignación. Las cabezas desmayadas sobre los hombros, los cuerpos sostenidos en los cuerpos. Aquel cuadro de abandono oscilando en el mar no les conmovía. Y al igual que sucedía en La Chivata, nos encontramos con diálogos en los que se suceden las voces de las distintas mujeres sin que sea posible asignarlas a unas u otros. Y de nuevo, la aparente omnisciencia del narrador, una voz en tercera persona, se revela durante la mayor parte del relato como una focalización interna. Recibimos la historia a través de la perspectiva de las mujeres. En el ecuador del relato, la constatación de que el niño que viaja solo, Benitín, está enfermo de difteria, se convierte en el resorte que dispara la acción y nos plantea un profundo cuestionamiento sobre aspectos clave de la figura femenina, como la maternidad, la solidaridad o los cuidados. Las madres del barco se muestran tiernas y cuidadosas con sus hijos, pero rechazan tender la mano al niño que muere y que de alguna manera es un presagio de la muerte de sus propios hijos. Tenemos aquí una cita. El contagio amenazaba a los pequeños fugitivos y el temor espantaba a las madres, las hacía más tiernas para sus pequeños hijos, las endurecía para todo cuanto no fuesen los pequeños seres nacidos de ellas mismas y especialmente para aquel niño desconocido que amenazaba a los suyos con la muerte que llevaba dentro. Es interesante analizar cómo los procesos de empatía con las madres que el relato nos propiciaba en la primera mitad se ven ahora un poco resquebrajados, ¿no?, por la valoración moral de su actitud frente a Benitín. Como apunta Claudia Hildebrandt, la simpatía por un personaje en la ficción, en la recepción de la ficción, se ve conformada por las reacciones emocionales que tenemos ante lo que le acontece y lo que siente, y también por la evaluación axiológica de sus actos, ¿no?, por cómo se comporta. Y el texto expone de manera directa los sentimientos contradictorios de estas madres, pero no realiza una valoración de los mismos. Esa valoración moral la tenemos que hacer nosotros como lectores, ¿no?
Hay un oxímoron final que resume muy bien todo esto. Dice, todas ellas, cuyos corazones rebosaban ternura, tenían ahora miradas homicidas. Todas deseaban ahora que Benitín muriera pronto. Y es que además las madres se vuelven también egoístas de alguna manera, ¿no? Lo tenemos en esa cita. Se revelaban en algunas mujeres el recelo y el odio. El temor de que el viaje se prolongara, de que llegara a dominar por completo el hambre, las volvía egoístas. El relato, hacia el final, utilizando la perspectiva focalizadora del viejo marino, para evitar que relacionemos con la autora, plantea que los impulsos egoístas de las madres, bueno, pues que son incluso contradictorios a lo que realizan los hombres en otros casos. Y de hecho es el viejo marino el único que le tiende un cuenco de leche a Benitín y es el único que le cubre con una bufanda. Y no es casualidad que sea la única mujer que viaja sola en el barco, una mujer sin hijos, la que se acerca al niño y lo acomoda en su regazo para que no muera solo. Es decir, hay una pregunta que a mí de alguna manera como que se me queda flotando en el aire, que es, ¿puede la maternidad envilecer a la mujer? Es decir, las mujeres madres no prestan ayuda al niño pequeño. En cambio, la única mujer que no tiene un hijo es la que accede a prestar ayuda al pequeño. Y no sé si me queda tiempo para el último. Vale, pues tenía un cuento más, que quizá era el más interesante, pero nos quedamos sin él. Nada, y por concluir, ¿no? Pues que vemos que en esta comunicación pues hay un tratamiento temático y narrativo que va, de alguna manera van a la par, ¿no? Las técnicas narrativas con el tratamiento temático. Carnés recurre a una enunciación coral para censurar el matrimonio como una institución represiva del cuerpo femenino, para reivindicar el papel de la mujer en las decisiones que marcan el curso de la historia, para cuestionar el rol pasivo y pacífico de la mujer o incluso para reflexionar sobre los límites del instinto maternal. Prioriza asimismo una focalización interna que le permite esconderse detrás de sus personajes y que plantea así pues, pensamientos y acciones que pueden ser disruptivas y que desafían de alguna manera las expectativas del lector y lectora de su época, desde luego, en los años 50, 40, pero en algunos casos, sobre todo en lo que concierne al instinto maternal, incluso actuales, ¿no? Así que, bueno, nada más por mi parte. Muchas gracias.